La Antártida, el continente más remoto, hostil y enigmático de la Tierra, ha cautivado la imaginación humana desde su descubrimiento en el siglo XIX. Cubierto por una capa de hielo de hasta casi 5 kilómetros de espesor, este vasto desierto blanco alberga secretos que van desde fenómenos geológicos únicos hasta teorías conspirativas que desafían la lógica. En este escrito, exploraremos en detalle los misterios científicos, históricos y especulativos que rodean a la Antártida, desentrañando por qué sigue siendo un imán para la curiosidad y el debate. Bajo la superficie congelada de la Antártida, yace un mundo oculto que los científicos apenas comienzan a comprender. La Antártida alberga más de 400 lagos subglaciales, formados por el calor geotérmico y la presión del hielo. El más famoso es el lago Vostok, descubierto en 1996, que ha estado aislado durante 15 millones de años. En 2012, científicos rusos perforaron hasta sus aguas, encontrando rastros de ADN de bacterias extremófilas y organismos desconocidos. Esto sugiere que la vida podría existir en condiciones similares en lunas heladas como Europa, en Júpiter o Encélado, en Saturno. En 1958, una expedición soviética descubrió las montañas Gamburtsev, una cadena montañosa del tamaño de los Alpes enterrada bajo 600 metros de hielo. Su origen es un enigma. ¿Cómo se formaron montañas tan altas en el centro de un continente estable geológicamente? Algunos teorizan que son vestigios de una colisión tectónica hace 1000 millones de años. En los valles secos de McMurdo, un glaciar expulsa un flujo rojizo conocido como cascada de sangre. Descubierta en 1911, su color se debe al hierro oxidado en agua hipersalina, que ha permanecido atrapada bajo el hielo durante 2 millones de años. Este ecosistema alberga microbios que sobreviven sin luz solar, cambiando paradigmas sobre la vida en la Tierra y en el espacio. La Antártida no siempre fue un desierto helado. Hace 90 millones de años, durante el Cretácico, albergaba bosques tropicales. Pero teorías alternativas sugieren que en épocas más recientes pudo haber sido habitada por civilizaciones desconocidas. El controvertido mapa de Piri Reis, de 1513, muestra una costa detallada de la Antártida libre de hielo, siglos antes de su descubrimiento oficial. Los escépticos argumentan que podría representar Suramérica, pero algunos investigadores, como Charles Hapgood, propusieron en los años 60 que se basó en fuentes antiguas que conocían una Antártida cálida. El escritor Graham Hancock sugiere en su libro Underworld, de 2002, que la Antártida pudo albergar una civilización avanzada durante el último máximo glacial, hace 20.000 años, cuyos restos yacen bajo el hielo. Aunque no hay evidencia arqueológica, esta teoría se alimenta de mitos sobre continentes perdidos y cambios en la corteza terrestre, como la teoría de la deriva polar. En 2016, imágenes satelitales revelaron formaciones montañosas cerca de la cordillera Ellsworth que, por su forma triangular, desataron especulaciones sobre pirámides artificiales. Geólogos explican que son nunataks, picos erosionados por el viento, pero los teóricos de los antiguos astronautas las vinculan con construcciones extraterrestres o de una civilización prehistórica. La Antártida es un laboratorio natural para estudiar el cambio climático y la vida extrema. Los núcleos de hielo extraídos a profundidades de 3 kilómetros contienen burbujas de aire de hace 800.000 años, revelando ciclos de glaciaciones y concentraciones de dióxido de carbono. En 2017, se descubrió que la Antártida Oriental tuvo un derretimiento significativo hace 400.000 años, elevando el mar 10 metros, una advertencia para el presente. En condiciones de menos 80 grados Celsius y oscuridad perpetua, organismos como el de Sulforudis audax viator sobreviven metabolizando minerales. Los tardígrados, capaces de entrar en criptobiosis, han sido hallados en musgos antárticos, ofreciendo pistas sobre la resistencia de la vida en el espacio. En 1984, se encontró en la Antártida un meteorito proveniente de Marte que, según un estudio de la NASA en 1996, contenía estructuras similares a microfósiles. Aunque la mayoría de científicos atribuyen estas formas a procesos químicos, el debate sobre vida en Marte continúa.
La inaccesibilidad de la Antártida la ha convertido en escenario de teorías conspirativas. En 1947, el almirante Richard A. Byrd lideró la Operación High Jump, una expedición militar estadounidense con 4.700 hombres y 13 barcos. Aunque oficialmente era una misión científica, teóricos como Joseph P. Farrell sugieren que buscaba una base nazi secreta. Supuestos documentos desclasificados mencionan avistamientos de platillos volantes y tecnología avanzada, vinculados a la sociedad Thule y el proyecto Neuschwabenland, una supuesta colonia nazi en la Antártida. Testimonios de exmilitares, como el denunciante Cory Gude, hablan de una ciudad subterránea antártica con tecnología alienígena, descubierta tras el derretimiento acelerado. En 2004, el avistamiento de un ovni sobre el monte Melbourne fue documentado por la Armada chilena, aunque se atribuyó a un fenómeno atmosférico. El Tratado Antártico de 1959 prohíbe actividades militares y reclamos territoriales, pero algunos ven en esto un intento de ocultar hallazgos. En 2018, el astronauta Buzz Aldrin tuiteó: «Estamos en peligro. Algo malo está pasando en la Antártida», antes de ser evacuado por razones médicas, alimentando especulaciones. El calentamiento global está revelando paisajes ocultos. En 2023, científicos identificaron un río subterráneo de 460 kilómetros bajo el hielo, que podría acelerar el flujo glacial hacia el mar. La Antártida sigue siendo un rompecabezas donde convergen ciencia, historia y mito. Mientras el hielo se derrite, quizás encontremos respuestas a sus secretos, pero hasta entonces seguirá siendo un lienzo en blanco para la imaginación y la exploración humana. Como escribió H.P. Lovecraft en Las montañas de la locura, allí yacen, según las leyendas, los restos de una ciudad ciclópea, tan antigua que desafía toda cronología.